capitán de navío de la Armada Española, Jaime Rocha fue también durante 25 años agente de los servicios secretos españoles. Sobre aquella experiencia que le hizo vivir en primera línea momentos clave de nuestra reciente historia, como el final del régimen soviético, seguimos hoy conversando con él. La época comunista estoy hablando. Sí. La época comunista. Que era cuando tenían, bueno, ahora carencias no sé cómo estarán, pero entonces desde luego eran muy grandes, ¿no? Entre las diferencias sociales entre el que... Muchísimo, había una igualdad pero por abajo. Sí. Había, por ejemplo, hospitales estaban muy mal dotados, había escasez de todo, usaban esas jeringuillas que hervían 1000 veces y tal, ¿no? Sí. Y sin embargo había un hospital que era el que estaba reservado para los dirigentes del Partido Comunista, que es donde iban también, o íbamos los diplomáticos, que tenía toda clase de adelantos, oxígeno en las habitaciones y tal. Y luego incluso en hoteles. En hoteles había un hotel, el Hotel Praja, que era el hotel reservado para hacer las convenciones y tal del partido, un espléndido hotel, y otros hoteles estaban, aquí está en el tema de hoteles. Y una cosa, yo era también delegado nombrado en diario oficial del Instituto Cervantes. Hicimos allí un examen de español como lengua extranjera y la matrícula fue la más grande, la mayor del mundo después de Sao Paulo, Brasil. Y no encontrábamos local para hacerlo porque era realmente muy numeroso, ¿no? Y entonces nos dejaron lo que era la sede del Partido Comunista, que tenía un salón impresionante, y allí fue donde hicimos el examen de español como lengua extranjera, ¿no? Usted estaba en ese momento en Checoslovaquia, formando parte de una embajada cuando todavía no había relaciones diplomáticas, ¿no? Bueno, había relaciones diplomáticas, pero de muy bajo nivel. En realidad, en la embajada, cuando yo llegué, había diplomáticos de carrera, digamos, estaba el embajador y un cónsul. Y luego había luego pues el canciller también era de carrera y luego había funcionarios, ¿no? Pero a nivel diplomático solamente estaba hasta el punto que cuando se produce el cambio político y se establecen ya unas relaciones más fluidas, a mí me pide el embajador que me haga cargo de 3 consejerías y cojo educación, me asigna educación, prensa y cultura, tres consejerías que por otra parte me venían muy bien porque eso me daba a mí acceso directo a políticos checoslovacos con los que yo podía mantener relación así. Aparte, tampoco sé por qué, todavía hoy no sé por qué, me nombraron... yo no era el decano, pero me nombraron como una especie de presidente del Círculo Diplomático de Praga. Entonces yo no sé por qué. Bueno, y tenía como secretario, como segundo, a un diplomático venezolano, muy amigo mío. Y nos dedicábamos a facilitarle a los diplomáticos que venían nuevos, pues se les facilitaba todo el tema logístico, de buscarle casa, de colegios para los niños, todas esas cosas y tal. Y luego les dábamos una bienvenida, organizábamos excursiones juntos y tal, teníamos mucha relación. Y de hecho, hicimos grandes amistades con diplomáticos, sobre todo hispanoamericanos, con los que conservamos esa amistad. Y bueno, pues eso, a mí, para mi trabajo, de verdad, para el que yo estaba allí, me abría muchas puertas. Yo podía organizar una rueda de prensa como presidente del Círculo Diplomático. Yo cuando había cualquier cosa podía llamar a un ministro y decirle, usted daría una rueda de prensa y tal, y buscábamos un local en un hotel y daba la rueda de prensa donde naturalmente yo le hacía las preguntas que me convenían y sacaba la información que Supongo que en aquel momento aquella zona era igual que usted estaba allí en una misión de información para el Estado español, los demás países estarían en similar situación. Aquello debía ser un nido de espías, ¿no? Sí. ¿Un espía reconoce a otro espía cuando habla con él? Bueno, vamos a ver. Yo ahora tengo una serie nueva en el Diario de Cádiz donde escribo, que es Erika. Erika es una imaginaria periodista checa a la que yo conocí en el año 89, en esas ruedas de prensa que tardaban horas. Yo me acuerdo que normalmente era el Hotel Intercontinental donde nos reunían para hacer declaraciones a cualquier ministro, tal, en esos cambios de gobierno que había, que no acababan de satisfacer a la ciudadanía y había que volver a cambiar, porque eran los mismos comunistas con otros
collares, ¿no? Y total, que en esas reuniones había muchos periodistas, muchísimos. Yo conocía ahí a periodistas como Alfonso Rojo, Germán Ter, Aurora Mínguez, Paco Yagaray, en fin, todos esos estaban allí entonces, y luego había muchos diplomáticos. Todos estos diplomáticos que estábamos allí, pues evidentemente no nos reconocíamos como lo que éramos, sino como pues consejero de Cultura de la Embajada de Brasil o consejero de Cultura de la Embajada de España, y así, ¿no? Pero efectivamente eso era un nido de diplomáticos y de periodistas. De vez en cuando se expulsa a algún miembro de una embajada de un país, ¿es porque han pillado al espía? ¿O qué? Claro. Sí, bueno, aquí en España pasaba con los del GRU, el Servicio de Inteligencia Militar ruso, pasaba con la KGB, incluso con la CIA. Hemos tenido espías de la CIA que han sido expulsados del país, ¿no? Y de aquel momento, cuando usted está allí en misión de información para el gobierno, de cómo está aquella situación, ¿esto luego se dio algún resultado, aparte de estas cuestiones que ha comentado, de los cursos de español, etcétera? ¿Tuvo alguna repercusión a nivel económico, de buenas relaciones con los países? Hay una cosa curiosa cuando, claro, el régimen comunista era absolutamente todo era del Estado, hasta los restaurantes, las tiendas. Bueno, uno llegaba a un restaurante y le preguntaba, ¿hay mesa? Y le preguntaban, ¿tiene usted reserva? No, no ha hecho reserva. Y estaba el restaurante vacío y no te atendía porque eran funcionarios. No era el camarero, era el dueño, era funcionario. O estabas en una tienda comprando una lámpara y estaba la funcionaria de la tienda subida en una escalera para bajarte la lámpara, daba las 6 de la tarde, que era la hora de cierre, allí se quedaba la lámpara y se acabó, ¿no? O sea, que es una cosa. Cuando se produce el cambio, entonces se produce una cosa muy curiosa, que quizás sea poco conocida, y es que los que tenían dinero para hacerse con eso, porque salen como a subasta, ¿no? Todas esas empresas que eran estatales, salen restaurantes, fábricas, todo eso sale a subasta. ¿Y quién tiene el dinero? El dinero lo tiene el Partido Comunista. Los dirigentes que habían estado en la cúspide del gobierno, que tenían dinero en Suiza y tal. Y ellos son los que compran esas empresas y tal, sí. Y luego hay una entrada de capital y de empresas extranjeras. España, naturalmente, como en aquel momento 7ª o 8ª potencia industrial del mundo, tiene sus intereses también, y también hay un intento exitoso en unos casos y en otros no. Por ejemplo, exitoso. Hay una cadena de supermercados que se implanta, y es la primera cadena de supermercados que se implanta en Checoslovaquia. Se llamaba Servicio y Precio, SIP, eran unos mallorquines, tenían un pelícano de tal, y fueron las primeras. Y aquello causaba admiración, ¿no? Y veían los carritos, los checos veían los carritos del supermercado lleno hasta arriba, se quedaban asombrados, ¿no? Y es una cosa realmente tal. Hubo restaurantes también españoles, tal, algunas industrias más de tipo químico y eso. Y hubo un caso muy llamativo. Los ferrocarriles checoslovacos eran absolutamente prediluvianos, era una cosa antiquísima, tanto el tendido de raíles como los trenes en sí, ¿no? Entonces hay un concurso internacional para dotar a los ferrocarriles de una maquinaria, de unos medios más modernos, ¿no? Y a ese concurso concurre España con el Talgo, concurre Italia con el Pendolino. El Talgo sobre el Pendolino es como de la noche a la mañana, en tecnología, en todo. España ofrece fabricar en Checoslovaquia el 80% del tren. Ofrece que la tracción sea autónoma. Los checos tenían una fábrica de máquinas de tren en Pilsen, tenían un montón de máquinas de tren magníficas allí arrumbadas. A estos Talgos se les puede incorporar la cabeza tractora de los checos, por lo cual es un ahorro considerable. Y tenía también una ventaja técnica, que es que el centro de gravedad de los Talgo está muy bajo, con lo cual permiten las curvas mantener una velocidad considerable, ¿no? El Pendolino tiene el centro de gravedad alto y en la curva sigue recto, más o menos, ¿no? Y luego no tenía color. Nosotros llevamos, creo que fueron 9 unidades de Talgo, pues una cabeza tractora, llevamos un coche de cama, restaurante, tal. Aquello causó admiración. Bueno, se resuelve el concurso y se lo llevan los italianos, ¿no? Entonces, claro, el embajador
preguntaba y tal, pues ¿qué ha pasado? Pero si es que no tiene color, pero si es total. Nosotros hicimos un viaje Praga-Bratislava con esto y con el ministro de Transporte, con el primer ministro, tal, con todas las autoridades checas que estaban admiradas de las prestaciones del talco. Sin embargo, se lo llevan los italianos. ¿Qué ha pasado aquí y tal? Bueno, la labor de los italianos subterránea, iba a decir, lo digo, no lo digo, pagando a determinadas personas unas cantidades importantes, pues decidieron el tema y tal. Entonces, es que realmente a lo mejor no se conoce bien, pero nuestras empresas españolas que trabajan en el extranjero tienen que librar una dura batalla en el sentido, en el campo de la información, porque la lucha es encarnizada. Y un contrato como puede ser, que gracias a Dios lo hizo una empresa española, lo del Canal de Panamá, como el tema del talgo o el ave de la Meca, todas esas grandes obras que se han llevado empresas españolas, eso no se los han dado por su cara bonita, y ha habido que hacer un trabajo previo de información, de inteligencia, y luego pues tocarlos. De conocer cómo se funciona en ese país, a esos niveles. Claro, ¿no? claro. Que hay un el espionaje industrial. El espionaje industrial es bárbaro, es brutal. Y además, por defender los intereses de una determinada empresa o un determinado país, pues se ponen los medios que se consideren oportunos para llevarse un contrato de esa categoría, ¿no? Claro, y en este momento en que este mercado global en el que nos movemos, esos intereses y esas acciones tienen que ser todavía muchísimo más complicadas y de mucho mayor alcance. La información, desde luego, es fundamental. Sí. Pero ¿quién está moviendo ahí los hilos? Ahora mismo las grandes potencias, ¿quiénes son ahora? Sí, yo creo que además es muy evidente, porque se está viendo que lo que está pasando, y que si los rusos han intervenido en las elecciones americanas, que si han intervenido en Cataluña. Hay tres grandes potencias. Una emergente, pero con una fuerza brutal, que es China. China está construyendo una armada que es impresionante. Yo he estado en la armada y sé lo que digo, y de un nivel tecnológico y una cantidad de barcos y tal realmente impresionante. Y no hablo de otros ejércitos, de la aviación y de tierra, porque no lo conozco, pero en la armada sí que sé que están haciendo un esfuerzo enorme. China tiene comprado, no sé si el 50-60% de la deuda norteamericana. Y ya lo han dicho públicamente, en el 2050 será la primera potencia del mundo, sin lugar a dudas. Tiene una influencia brutal en África y en Asia. Ahí la penetración china es tremenda, porque compiten siempre a bajo precio, siempre están por debajo de cualquier otro competidor, digo en costes y todo esto, ¿no? Entonces, están haciendo una labor que les va a dar su fruto y van a ser la primera potencia en el año 2050. Los norteamericanos, que económicamente están pasando una época de altibajos, ahora con este presidente parece que empieza a remontar un poco la cuestión económica, han tenido cuestiones situaciones más bajas, no quieren perder esa hegemonía y luchan. Y los rusos quieren volver a lo que fueron, a la Unión Soviética, y sobre todo el presidente Putin lo tiene metido así en la cabeza, ha hecho lo de Crimea, ha hecho lo de Ucrania del Este y ha hecho todo lo que él puede hacer. Está totalmente con al-Assad en el tema de Siria, está ganando terreno ahí, está ganando terreno en Turquía. O sea, la aspiración de Putin es volver a ser la Unión Soviética, aunque tenga otra estructura geográfica, pero volver a ser la Unión Soviética de Europa. De Europa, sí, todo lo que pueda recuperar de lo que ya tenía, incluso añadir, si puede, a los turcos fácilmente. Si no te admiten la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene sus reticencias por el tema musulmán y tal, bueno, pues él los acepta concretamente, con mucho gusto, y se los lleva, ¿no? Y entonces ahí tenemos tres grandes actores. A ninguno de los tres le interesa una Europa unida y fuerte. 500 millones de europeos unidos, fuertes, no les interesa. ¿Y qué pueden hacer? Pues potenciar los partidos estos extremistas de derecha o de izquierda. Influir en el tema, por ejemplo, desestabilizador de Cataluña, que saben que va a tener una repercusión si se llegara a cabo en España y, por supuesto, en Europa.
todo lo que sea influir en que Europa no sea la gran potencia que podría llegar a ser, pues eso lo hacen tal. Yo pienso que los americanos han tirado de Gran Bretaña con el tema del Brexit, prometiéndoles el oro y el moro, y bueno, no vais a estar en Europa, pero aquí están vuestros hermanos norteamericanos que os van a suplir las carencias que tengáis con el tema de Europa. Un tema, por ejemplo, muy importante que España está luchando por coger es el tema de la defensa, ¿no? Ahora Gran Bretaña, cuando salga cuando se consolide el Brexit, pues deja ahí unos mandos militares muy importantes que España quiere coger. España quiere coger también la City, ¿no? Que también sería muy importante, bueno, ¿no? ¿Verdad? Claro, ahí estamos en esa lucha. Ahí hay una lucha de intereses siempre muy fuerte y siempre gana pues el que más pone, ¿no? El que más empeña en el tema. No me negará que el panorama es bastante preocupante. Es preocupante. Dicho así, como para lo Europa está planteando, sí. Es bastante preocupante. Sí. Y a nivel de estados, sí. No lo sé si hay suficiente coordinación, o por lo menos a la hora de plantear líneas de actuación conjunta. Claro, hay un tema que, bueno, ya no es nuevo, ya llevamos unos años, que es el tema del terrorismo islamista, ¿no? Claro. El yihadista. Al principio se ha dado la circunstancia de que algunos servicios de inteligencia europeos no cooperaban entre sí para este tema, no se pasaban la información adecuada. Hemos sufrido unas temporadas bastante seguidas de atentados, y luego resultaba que los que han atentado en París habían estado en Bélgica, habían sido detectados o habían estado en Alemania y tal, o los que pusieron lo de las Torres Gemelas habían estado en España y en Alemania. Bueno, como no había habido esa afluencia de información, pues no se pudo atajar, ¿no? Así todo, atajar esos temas es francamente difícil, ¿no? Porque ya se está viendo ahora que alquilan una furgoneta y matan a 18, 19 personas y tal, o sea que atentar es relativamente fácil. Lo que hay que intentar es lo que se está haciendo en España desde hace ya mucho tiempo, detectar a esos posibles, todavía no son terroristas, esos posibles futuros terroristas, expulsarlos. Nosotros llevamos más de 500 expulsiones en España y personas además que se les ha cogido ya en un avanzado estado de intento de atentado, de agrupar comandos o de hacer atentados solos y tal. Bueno, pues esa colaboración, yo estuve en un congreso en la Universidad de Cádiz de servicios de inteligencia y vinieron de todos los servicios de inteligencia, de la CIA y tal, y en ese congreso hubo un señor que se suponía que iba a ser el jefe del servicio de inteligencia europeo. De esto que estoy hablando tiene que hacer por lo menos 4 o 5 años, ¿no? El profesor de la Universidad de Cádiz que organizó aquello es muy amigo mío y le pregunto, ¿no? De vez en cuando, digo, bueno, ¿y aquella persona que vino y tal, se ha materializado en algo y tal? Y dice, en absoluto, no hay manera. Todo el mundo es muy celoso de la información y se la quiere guardar y por ahí no vamos a ningún lado. Por ahí no vamos a ningún lado porque esa información que yo tengo que puede afectarle a usted, si no se la paso, pues a usted le puede pasar algo grave. No hay una base de datos común, vamos a decir. Hay bases de datos comunes, hay intercambio de información, pero yo creo que tendría que haber, lo que se ha hablado tanto incluso de un ejército europeo, un servicio de inteligencia europeo. Si vamos a una gran potencia, si queremos ser Europa una gran potencia, todas esas cosas deben estar unificadas. Ya no debe de haber ahí la rivalidad entre países en temas de información o de defensa. En este tema de la lucha contra el terrorismo, por desgracia, en España sabemos bastante. No, bastante sí. ¿España es en este momento uno de los principales valores a la hora de hacer uso de esa información y de esos métodos de investigación? Sin duda en Europa? Ninguna. Siempre se ha dicho, y yo creo que con mucha razón, España y Gran Bretaña, desgraciadamente hemos tenido un historial triste de terrorismo con ETA y con el IRA, y los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad del Estado durante muchísimos años, aparte de sufrir las consecuencias, han luchado de una forma muy eficaz contra ese terrorismo. Y aunque no es el mismo terrorismo, es una variante en muchos aspectos considerable, pero sí es verdad que esa lucha sí que se sabe mantener, ¿no? Sobre todo en el plano informativo.
Ahí ha habido un esfuerzo grande por parte del Servicio de Inteligencia español, la época en la que yo estaba, y me consta que lo sigue habiendo ahora, casi de forma prioritaria, ¿no? Entonces, yo diría que estos servicios de inteligencia que han tenido esa experiencia son ahora la avanzadilla de la lucha contra el terrorismo, los que podemos enseñar a otros servicios de inteligencia a luchar contra ese tipo de terrorismo. En este momento, por lo menos en nuestra área de influencia, ¿cuáles son los servicios de inteligencia punteros en este momento que están haciendo un uso más...? Bueno, yo hablo de mi época, hace unos años, ¿no? Pero no creo que hayan cambiado mucho las cosas. En el aspecto de eficacia, sin duda ninguna, el Mossad israelita. Yo he trabajado con el Mossad y el Mossad, ellos nos decían, nosotros somos un país en guerra permanente. Es verdad, es un país que está rodeado de enemigos, tal. De hecho, ahí hay un servicio militar obligatorio durísimo, de 3 años, hombres y mujeres, en fin, realmente es un país en guerra, ¿no? Y está continuamente defendiéndose de ataques y tal. Entonces, el servicio de inteligencia es una parte muy importante en eso. Y entonces, realmente trabajan muy bien, son muy buenos y tecnológicamente están muy avanzados. Estados Unidos, una potencia tecnológica de primer orden, es mejor, desde mi punto de vista, esto es un juicio absolutamente personal, en el plano tecnológico que en el humano. Diríamos que hay 2 formas de obtener información, SIGINT, que es la inteligencia de señales, y UMINT, que es la inteligencia obtenida por medios humanos, ¿no? Ellos en inteligencia de señales, francamente, son muy buenos. Hay, por otra parte, hay correspondencia, hay colaboración, hay pase de información tecnológica entre servicios occidentales, por lo menos, pero en el tema humano creo que tienen deficiencias. Y nosotros estamos al mismo plano que puede estar cualquier otro servicio europeo o incluso mejor que algunos de los servicios europeos. Estamos a muy buen nivel. Yo me va a permitir que haga una referencia a una persona a la que he querido muchísimo, que fue el general Emilio Alonso Manglano, que ha sido el verdadero artífice de nuestro servicio de inteligencia. Él llegó tras el 23F y él fue el que creó y el que dio la impronta al servicio tal como está hoy, ¿no? Y verdaderamente eso, aunque luego terminara tan mal por aquello de las escuchas, que fue unas procesado. Escuchas Exacto, sí. Ilegales. Sí, efectivamente. Bueno, ilegal tiene que haber mucho en los servicios secretos, claro. Claro, no. Es que si yo pongo un micrófono aquí, pues todo el que pase por aquí lo voy a escuchar. Y si es su majestad el rey, pues lo voy a escuchar. Y si es usted, pues lo voy a escuchar. Pero es que el micrófono está ahí, no lo voy a quitar. Yo tengo lo malo es que le descubran, claro. Claro, ahí está, el fallo está en que lo descubran. No. Pero claro, aquello luego al final el Supremo le absolvió y tal. Él lo pasó muy mal. Personalmente yo he tenido mucho trato con él dentro y fuera de la casa, ¿no? Y verdaderamente a este hombre todavía el país no le ha agradecido lo mucho que ha hecho por España, ¿no? Con una creación de un servicio moderno. Él empezó a abrir el servicio a otros países, ¿no? Y yo coincidí con él, una cosa curiosa, yo estaba en Checoslovaquia y viajaba a Estados Unidos, hacía escala en Viena y curiosamente yo tenía que salir el día de mañana y por tema de aviones adelanté un día el viaje, ¿no? Y llegué a la sala VIP del aeropuerto de Viena y me encontré con el director. Y me preguntó, ¿tú qué haces aquí? Y digo, no, viajo a Estados Unidos, tal, no sé qué. Ya. Y, ¿pero te ibas mañana? Sí, pero es que he tenido que cambiar los vuelos porque... vale. Cuando llegó a Madrid al día siguiente, la reunión que tuvo con los jefes de división y tal, preguntó por mí, que si sabían dónde estaba yo. Y mi jefe dijo, pues está en Checoslovaquia y sale mañana para Estados Unidos. Y dice, no, ya está en Estados Unidos. Con lo cual se quedaron todos lo dejé al pobrecito mío, ¿verdad? Como decía, no me hagas estas cosas, no me hagas estas cosas. Pero el director y yo teníamos muy buena relación. Hablamos de estas cuestiones de los servicios de información o de los servicios de inteligencia, de los espías que recaban todas estas informaciones para sus respectivos estados, pero luego esas informaciones, al final, la decisión última es decisión de los gobiernos, ¿no? Naturalmente. Porque ustedes no toman decisiones, solamente dan información. Para nada, solo es información. Nosotros, todos estos procedimientos de obtener el destilado al que me he referido antes, ¿no? Que sería la media cuartilla que tiene la información esencial y que se manda
a Su Majestad el Rey, presidente de gobierno, jefe de la oposición y ministro del ramo o la autoridad tal, eso es lo que nos pide el gobierno. O sea, el gobierno previamente establece unas prioridades de información y que ahora podemos imaginarnos que el terrorismo yihadista puede estar a la cabeza, el tema Cataluña puede ser el segundo y puede haber una serie de temas prioritarios, ¿no? Y nosotros, el esfuerzo informativo se hace sobre esos temas que marca el gobierno. Y al gobierno se le da la información y el gobierno toma las decisiones, como es lógico y natural. Se habla mucho del bombardeo de Irak, ¿no? De que la famosa foto de las Azores y de todo eso, que luego el primer ministro británico dijo, ahí se lo achacaban a un informe de la CIA que hablaba de armas de destrucción masiva, ¿no? Sí. Y que era lo que justificaba aquello. Pues desde mi punto de vista ese informe nunca existió. Eso fue lo que adujeron los jefes de gobierno que en un momento determinado decidieron atacar a Irak. Y bueno, pues es fácil echarle, como saben que el servicio de inteligencia no va a salir en los periódicos diciendo, bueno, ¿de qué y de cuándo? Nosotros, ¿no? Claro, pues entonces yo creo que incluso el primer ministro lo reconoció, que no había habido nunca ese informe de la CIA diciendo que había armas, que las había habido y que las habían usado contra los kurdos, eso es cierto. Hicieron un ataque, gasearon a un montón de kurdos, pero en el momento en que se produce la invasión de Irak, en ese momento no había armas de destrucción masiva, ¿no? Y se lo achacaron a la CIA. Y ahora en España, con todo el tema del separatismo catalán, ahí tiene que haber también bastante ebullición en los servicios de inteligencia, ¿no? Pues se ha hablado mucho de la influencia de los servicios rusos en ataques cibernéticos. Bueno, se pensaba incluso que en las elecciones podían influir, que podían... bueno, ahí tengo que decir que el CNI tiene un departamento, es algo más que un departamento de lucha de cibernética y que está muy desarrollada y que se tomaron las medidas oportunas y tal. También los Estados Unidos, que ya he dicho que tecnológicamente es quizá la primera potencia del mundo, y quizá esto también se dice que influyeron los servicios rusos en las elecciones últimas de Trump, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto llegan a influir o no? Pues en lo que le permita los servicios del país que va a ser. Lo que sí es cierto, y me parece que ya me he referido antes a ello, que sí que hay un interés grande por una desestabilización de Europa, ¿no? Y si hoy sale lo de Cataluña, pues Cataluña, que sabe que va a tener una repercusión, porque ya está en Bélgica, ya ha movilizado a los independentistas flamencos. Ahora esta señora que se ha ido a Suiza, se ha cambiado el look completamente, ya no es de anillas y cosas de esas y tal. Y bueno, todo eso, todo lo que pasa en Cataluña tiene una repercusión importante en España, en primer lugar, naturalmente, y también en Europa, ¿no? Y hay potencias, de esas grandes potencias, que les interesa que eso siga adelante, ¿no? Que vaya ahí. Entonces les ayudarán y les potenciarán. Y ya digo que todos estos movimientos populistas, de derecha o de izquierda, están muy ayudados por potencias. Puede ser, en algún caso, Irán, en otro caso puede ser Venezuela, puede ser... Ahí los intereses de países extranjeros se mueven a base de dinero, de pagar y de organizar, si hace falta organizar manifestaciones o si hace falta cualquier otra actividad que pueda desestabilizar, pues lo hace. Lo preocupante es que esos grupos políticos, algunos declaradamente antisistema, que no creen en la unidad de la nación, etcétera, etcétera, pues puedan llegar a adquirir responsabilidades de gobierno y a tener incluso influencia en esos servicios de información del Estado. Naturalmente. ¿No? Es lo que se pretende. Imaginamos el caso más próximo que ha habido, creo que está salvada la situación, ha sido la Francia de Le Pen, ¿no? Hubiera llegado, estaba a punto de ganar unas elecciones y que, pues evidentemente, un partido que se pronuncia abiertamente anti-europeo, que lo que quiere es que no se forme la Europa unida, que quiere destruirla y tal, si llega al gobierno, pues